1948 un nuevo Estado veía la luz en torno a la tierra prometida de Canaán. Desde entonces la vida de los israelíes ha estado marcada por los conflictos con los diferentes estados árabes y sobre todo con los palestinos. Cada paso hacia la paz se convierte en un nuevo tropiezo. Hola, Almudena. Hola, Ana. Hoy nos acompaña Víctor Harel, embajador de Israel en España. Nació en Montevideo y emigró en 1962 a Israel. Durante la década de los 80 fue portavoz de prensa de la Embajada de Israel en Washington y posteriormente fue el director de la División de Derecho Interno del Ministerio de Asuntos Exteriores. Además participó como miembro de la delegación israelí en la Conferencia de Paz de Madrid de 1991. Antes de ser embajador en España, lo fue en Bélgica y Luxemburgo. Don Víctor, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Bienvenido. En España contamos con numerosos centros de educación hispano-israelíes, también contamos con comunidades, sociedades de amigos, incluso museos judíos. Pero desde su punto de vista, ¿cuál es la relación que mantiene el español de a pie con la comunidad israelí? Bueno, pues efectivamente yo creo que estamos hablando aquí de una tradición judeo-cristiana que va desde muchos siglos, que nos une y son las raíces comunes que se ven a diario en cada lugar, en cada país, en cada ciudad de aquí de España. La ministra de Exteriores, Ana Palacio, y su homólogo israelí, Silvan Shalom, anunciaron recientemente su intención de estrechar las relaciones entre España e Israel. Entre la cultura, el comercio, el proceso de paz, ¿qué es lo que más pesa en estas relaciones? Yo diría lo siguiente, en el campo cultural, como acabamos de decir, obviamente las relaciones son muy fructíferas. En el campo económico hemos pasado la cifra de 1.000 millones de euros de intercambio comercial. De ahí de que en ambas áreas estamos muy bien. En donde tenemos ciertas, no diría fricciones, pero diferencias de opiniones, es en el campo político. Hablábamos antes, como usted ha dicho, de las relaciones comerciales, porque en los últimos años estas relaciones entre España e Israel han aumentado. En 2002 hablamos de una cifra de 1.030 millones de dólares. Aún así, la importación respecto de Israel a España es mucho mayor que la de España de Israel. ¿Qué papel ocupa o qué importancia tiene España en la economía israelí? Pues en primer lugar, efectivamente, es para España, nosotros en el Medio Oriente somos el principal mercado de exportaciones españolas. La balanza de pagos y la balanza de comercios refleja en realidad una realidad que existe en toda Europa, en el cual Europa vende más hacia Israel de lo que nosotros exportamos hacia Europa, y en España es similar, pero yo diría que en el año 2002, 2003 estamos más o menos llegando a una balanza más o menos equilibrada en ese sentido, pero definitivamente relaciones económicas de suma importancia para ambos, sobre todo para Israel, diría yo. Además, su país ofrece becas destinadas a cursos de verano y ampliación de investigación en Israel para posgraduados de nacionalidad española. ¿Le parece que a pesar de la importante presencia judía en España durante la Edad Media, los españoles desconocemos la cultura hebrea? Yo creo que parte de nuestro problema que tenemos en España, que es un problema de la imagen de Israel de hoy en día, se debe a una falta de conocimientos profundos de ambas sociedades. Yo también confieso que en Israel no se conoce mucho o demasiado a España. Pues claro, se conoce el fútbol, se conoce España la turística, pero no la cultura, no las raíces españolas de la historia. Lo mismo sucede aquí, yo creo, de que el español medio no está bien consciente de todo lo que representa Israel. De ahí de que, como mencionaba efectivamente tú, el programa este de becas es imprescindible para llevar a un mejor conocimiento, sobre todo a nivel académico, que es sumamente importante para nosotros. ¿Medidas como esta favorecen un mejor conocimiento? Definitivamente, no hay mejor conocimiento que ir hacia Israel, conocer Israel, ver las realidades allá mismo, y lo mismo yo digo a mis correligionarios, conciudadanos israelíes, que vengan a España para que conozcan la realidad española. Solamente de esa forma, de conociéndose personalmente, es realmente donde llegamos a una mejor entendimiento y comprensión. Por otro lado, España ha ejercido un papel mediador en las relaciones árabe-israelíes desde la celebración de la Conferencia de Madrid en 1991. ¿Por qué cree que se eligió a España en ese momento? Bueno,
papel mediador yo lo tomaría con un poquito de cuidado porque es cierto que España ha ejercido un papel importante. Javier Solana es español, Miguel Ángel Moratinos es español, de ahí que figuras españolas han jugado un rol. ¿Por qué se eligió Madrid? Yo diría porque España tiene una posición privilegiada. ¿En qué sentido? Excelentes relaciones con el mundo árabe, como sabemos bien. Excelentes relaciones con Israel, como venimos de hablar. Magnífico puesto y lugar en Europa, relaciones cercanas con Estados Unidos. De ahí de que todo esto configura para llevar a ser de Madrid, vaya, la sede idónea para un tipo de conferencia así. Y yo espero y agrego de que si habrá una próxima conferencia internacional en nuestro conflicto con los palestinos, yo creo que Madrid es un lugar muy adecuado. En los últimos 2000 años se han disputado Jerusalén los cristianos, los musulmanes y los judíos. Es la Tierra Santa para tres religiones totalmente distintas. ¿Qué hay de religioso en este conflicto y qué hay de político? Para eso necesitaríamos muchas horas para analizar la parte religiosa del conflicto, pero definitivamente Jerusalén es uno de los problemas, si no tal vez el problema más difícil de resolver en nuestro conflicto, precisamente por ser la cuna de por lo menos la religión cristiana y la religión judía. Para la religión musulmana, Jerusalén tiene importancia, pero es solamente el tercer lugar de importancia para ellos, pero digo, no lo ninguneo, creo que es importante. Por este componente religioso, complica obviamente la posibilidad de llegar a un acuerdo político. De ahí de que Jerusalén yo lo veo como uno de los problemas más serios y más difíciles y hay que dejarlo, a mi juicio, al final, como la última fase del conflicto, tratar de resolver todo lo otro y dejar lo más difícil para el final. Y al final encontraremos, porque lo que debe haber es respeto para todas las religiones, para accesión a los lugares santos que existen allá en Jerusalén, la Vía Dolorosa, el Muro de los Lamentos para nosotros, las mezquitas para los musulmanes. Pero yo guardo la esperanza de que llegaremos definitivamente a encontrar también esta solución, pero como digo, en la última fase. Otro tema que hay que tratar es que en los últimos 3 años se han producido 130 atentados en Israel con casi 900 víctimas mortales. ¿En qué medida el muro de seguridad puede remediar esto? Bueno, nosotros preferimos llamarlo valla de seguridad y no muro, porque no es un muro. Una a veces tiene la impresión, y otra vez hablo aquí de los medios de difusión, que no siempre dan la idea exacta de que estamos hablando de una valla, de un muro de piedra. Solo 5% de aquello es de cemento. El resto son vallas similares a las que España tiene en Ceuta y Melilla, por ejemplo. Y lo otro son medidas electrónicas. Ahora, esa valla es en realidad un obstáculo para evitar la infiltración de terroristas a Israel. Lo empezamos a construir porque hay terror. Y aquí ustedes en España saben lo que es terror. Afortunadamente, en la última década, España, el terror ha decrecido en forma considerable y nunca fue un terror similar al nuestro, de suicidas. De ahí de que, afortunadamente para ustedes, la situación es diferente. Pero, ¿por qué construimos la valla? Porque había un problema de terror. Si no hay problema de terror, si logramos, junto con los palestinos, poner fin al terror, también podremos poner fin a la valla. ¿Y es por tanto un proyecto irreversible? Es definitivamente un proyecto reversible, es un proyecto provisional, vallas se pueden quitar, una vida humana no se puede devolver. Y si una valla, en realidad, esta como estamos construyendo, puede salvar la vida de un israelí, entonces lo continuaremos haciendo, porque como lo digo y repito, y creo que ese es el mensaje, una vida humana no puede, es realmente irreversible. Una valla es reversible, provisional y no es política, no es la futura frontera de Israel y los palestinos. Por otra parte, don Víctor, la Asamblea General de la ONU ha aprobado una resolución en la que exige a su país que paralice la construcción de esta valla. ¿Se continuará con este proyecto a pesar de las presiones internacionales? Definitivamente sí. Como digo, hay momentos en que un país como el nuestro, asediado, en situación de guerra, enfrentado a un terrorismo, debe tomar resoluciones para proteger la vida de nuestros ciudadanos. Es el derecho básico. Se habla de derechos humanos. El derecho más humano que hay es el derecho a la vida. Y de ahí de que el gobierno de Israel está decidido
a continuar construyendo esta valla porque creemos que es imprescindible para la seguridad de nuestras personas. Y una palabra más sobre Naciones Unidas que tú mencionabas. Las Naciones Unidas, con todo el respeto que nos merecen, está compuesta por 51 países árabes musulmanes que automáticamente votan contra nosotros. Y luego hay una serie de países del tercer mundo que no tienen relaciones con nosotros que también automáticamente votan contra nosotros. De ahí de que es una especie de tribunal, diría yo, en el cual no quisiéramos ser juzgados por él. ¿Se sienten incomprendidos internacionalmente? Definitivamente, definitivamente y lamentablemente, porque pocos países saben lo que es enfrentarse con el terror como nosotros. Los Estados Unidos lo saben, porque ellos tuvieron el 11 de septiembre, lo sufrieron en carne propia. España lo sabe un poco mejor que otros países europeos, porque ustedes tienen aquí el problema. Pero los demás, francamente, en Europa, no saben realmente lo que es vivir bajo terror. Señor Harel, si exceptuamos a Egipto y Jordania, las relaciones de su país con los vecinos árabes son muy difíciles. Territorios como los Altos del Golán son un motivo de continua disputa con Siria. ¿Por qué es tan importante esta zona para ustedes? Bueno, volvemos a lo que espero que algún día la televisión de ustedes, el programa de ustedes pueda trasladarse a Israel, situarse en la frontera del Golán, que está hoy en día ocupada por nosotros, instalar allá una cámara de televisión y ver con qué facilidad se puede, basta con piedras, tirar sobre todos nuestros establecimientos que están a las orillas del lago de Tiberíades. O sea que es una posición estratégica de primer orden. Ahora, no quisiéramos que quede para siempre en nuestras manos. Estamos dispuestos a negociar el reintegro de ese territorio a Siria, pero antes que nada debemos saber que Siria está dispuesta a negociar con nosotros, a parar el terror que ellos ayudan hoy en día a grupos terroristas. En Damasco hay cuarteles generales terroristas y en tercer lugar a reconocer el Estado de Israel y a vivir en paz. Con esas condiciones podemos sentarnos con ellos en una mesa similar a esta y tratar incluso el retorno de la meseta del Golán a Siria. Israel ha acusado por otra parte a Siria de albergar a terroristas y ha realizado ataques aéreos sobre territorio sirio como respuesta a los atentados. ¿No le queda más opción a Israel que utilizar estos métodos? No ha sido un ataque en realidad contra Siria. Es cierto que hemos atacado una base en la cual se entrenaban terroristas palestinos en territorio sirio. Y Siria lo aceptaba, de ahí de que en realidad lo que hemos hecho es, en primer lugar, atacar un objetivo terrorista, aun cuando estaba en territorio sirio. Y en segundo lugar, hemos enviado una especie de, si quieren ustedes, una tarjeta amarilla a Siria para decirles, tengan cuidado, no continúen soportando y ayudando el terror. Miren ustedes, hoy el mundo está dividido no en Oriente y Occidente, no en Norte y Sur, sino entre países que luchan contra el terrorismo y países que ayudan al terrorismo. Y Siria, lamentablemente, está en ese grupo de países, junto con otros, como Irán, por ejemplo, como lo estaba Irak antes de la invasión, que ayudan al terrorismo. El líder de la Autoridad Nacional Palestina, Yasser Arafat, cuenta con el apoyo de su pueblo. Sin embargo, el gobierno israelí lo ha acusado en múltiples ocasiones del fracaso del proceso de paz y de la hoja de ruta. ¿Qué representa Arafat en el proceso de paz? Bueno, aquí vamos precisamente a uno de los puntos que habíamos tocado anteriormente sobre las diferencias políticas que existen entre Israel y España e Israel y Europa. En ese sentido, es muy claro que mientras que España y Europa ven en Arafat parte de la solución del problema, nosotros en Israel lo consideramos parte del problema mismo, y de ahí de que él juega un papel muy negativo. Miren ustedes, Arafat ha tratado con 5 primeros ministros de Israel, los ha engañado a todos. Arafat es un líder corrupto y a mi juicio es la gran tragedia del pueblo palestino, que lamentablemente no tienen un líder de la envergadura, diría yo, de un Nelson Mandela, que pueda sacar afuera hacia los palestinos hacia una vida mejor. De ahí de que mientras Arafat continúe manejando las realidades palestinas, yo creo de que la paz va a ser muy, muy difícil. Es por eso que hago un llamado a los palestinos mismos a que apoyen a su primer ministro y no a Arafat, con el cual podemos nosotros realmente dialogar. Esa sería
el principio de la solución del problema y no Arafat. Una de las condiciones que ponen ustedes para finalizar con los ataques armados es que también finalicen, por otra parte, los atentados palestinos. Sin embargo, grupos como Hamas o la Yihad Islámica continúan su actividad. También un grupo disidente de la OLP, llamada la Brigada de los Mártires Al-Aqsa, ¿Arafat no puede controlar estos grupos o es que no le interesa? Bueno, precisamente esa es la pregunta principal a la cual nosotros nos hacemos. Si queremos negociar con los palestinos, ¿con quién negociamos? ¿Con Arafat? ¿Con el Yihad? ¿Con el Hamas? ¿Con Azzadine el-Qassam? ¿Con todos los grupos terroristas? Ellos dicen, los palestinos vienen, hablen con nosotros somos la autoridad palestina, pero nosotros nos preguntamos, ¿son realmente la autoridad palestina? A veces pensamos que no son la autoridad, porque cada uno aparentemente hace lo que quiere. Ahora, para contestar a tu pregunta, yo creo que Arafat puede y no quiere. Cuando él decide hacer algo, entonces tiene aproximadamente 35.000 policías uniformados que pueden realmente asegurar el orden y la seguridad si quiere. Pero para Arafat esta situación casi caótica es para él la ideal para continuar manejando los fondos palestinos, la disolución palestina, de ahí de que contesto y repito, puede pero no quiere. Señor Jarel, ¿es cierto que un hijo de Ariel Sharon está en contacto con una facción de la OLP partidaria de buscar un sustituto a Yasser Arafat? Sí, podemos confirmarlo efectivamente aquí hoy, en esta mañana, de que hay contactos a muchos niveles. Aun cuando parecería que solamente estamos en pie de guerra, los contactos entre nuestras dos sociedades continúan, como continúan miles de palestinos viniendo cada día a trabajar a Israel. De ahí de que al mismo tiempo el hijo del primer ministro Sharon, Omri Sharon, que es miembro del Parlamento, él mantiene una relación especial con algunos líderes palestinos atrás de los telones para tratar de preparar, a mi juicio, en una semana o 10 días, un encuentro entre el primer ministro de Israel, Sharon, y el primer ministro palestino, Abu Alaa. ¿Y cree que esta decisión sería aceptada por la mayoría de los palestinos? Yo creo que sí, yo creo que los palestinos, la gran mayoría, están cansados, igual que nosotros, de este conflicto, igual que ustedes, igual que todo el mundo. Pero la verdad es que nosotros somos lo que sufrimos. 3 años de intifada, creo que tú mencionaste 829 israelíes que han muerto en estos 3 años, que sería, si fuera en España, sería 7.350 españoles que hubieran muerto, Dios no lo permita, en 3 años de terrorismo. De ahí de que ellos están cansados, nosotros estamos cansados, los palestinos básicamente quisieran salir de la pobreza, para ello deben trabajar en Israel, quisieran salir de la miseria, quisieran vivir una vida de estabilidad, como nosotros lo quisiéramos también. De ahí de que sí, creo efectivamente de que esto va a ser aceptado en el momento en que comencemos a negociar. Por otra parte, don Víctor, en París se están llevando a cabo unas conversaciones entre el grupo pacifista israelí Paz Ahora y un conglomerado de organizaciones pacifistas palestinas. En Ginebra. Se refieren ustedes a esta iniciativa de Ginebra que ha sido hace 2 o 3 días firmada en Suiza. Es cierto de que hay todo tipo de iniciativas. El problema no son planes, hay muchísimos planes. El problema es la decisión palestina de luchar contra el terror. En el momento que exista una decisión palestina verdadera, estratégica, de luchar contra el terrorismo palestino, encontrarán en Israel un interlocutor preparado a hacer concesiones mucho más dolorosas que lo que todo el mundo se imagina. Pero para ello no podemos continuar hablando y negociando como si nada, mientras afuera, en nuestros cafés, en nuestros bares, en nuestros autobuses, los suicidas terroristas continúan actuando. De ahí de que debe haber este ambiente por lo menos de estabilidad primero, para comenzar luego en las negociaciones. Por ello digo, iniciativas como la de Ginebra, y esas hay muchas, no es un problema de plan ni de iniciativas, es otro. ¿Podría entonces el Estado de Israel olvidar y partir de nuevas bases en caso de que finalice el terror? Yo creo que sí, yo creo que definitivamente en el momento, finalizar con el terror es muy difícil. Y España también lo sabe, tienen ustedes muchos años luchando contra el terror y es imposible llegar a una situación en la cual hay
100% de resultados, pero sí se puede a 100% de esfuerzos. Si llegamos a esa situación en la cual los palestinos ponen esfuerzos verdaderos para luchar contra el terror, encontrarán que en Israel nuevas ideas, concesiones y la posibilidad de marchar juntos por la hoja de ruta. Definitivamente sí. Arafat, por otra parte, se ha quejado del daño económico que la política que sufre por parte de la política de Israel, pero sin embargo la Autoridad Nacional Palestina sí que recibe subvenciones y ayudas de varios países. ¿No podrían los hermanos árabes, con su riqueza del petróleo, aliviar esta serie de problemas? Yo estoy de acuerdo completamente con la pregunta, solo que creo que debería haberse hecho a representantes de los países árabes mismos para que se pregunten ellos mismos qué han hecho por sus hermanos palestinos durante estos 50 años que existe. Tal vez preguntarles a ellos, no es que han mantenido los campos de refugiados como una prueba de presión contra Israel, pero vaya, no quisiera entrar en eso. Lo que sí quisiera decir de que tú has dicho de que Arafat se queja de la situación económica. Arafat se queja de todo. Arafat no para de quejarse. Arafat acusa a todo el mundo de todos los males de los palestinos sin una introspectiva verdadera y decirse, es que yo he hecho todo lo posible como líder para mi pueblo, y la respuesta es que él manda $100.000 por mes a su esposa y a su hija que viven en París, $100.000, eso es algo no de nuestras fuentes, de fuentes americanas. Tiene una fortuna personal y aproximadamente de $800 millones en bancos de Suiza y en otras partes. De ahí de que él no se queje de la situación económica, que se mire en el espejo y que se diga, he hecho todo lo posible por mi pueblo, y yo la respuesta la conozco muy bien. Cambiando de tema, durante la guerra de Irak, tanto Estados Unidos como Gran Bretaña han creado un complicado mapa de alianzas y equilibrios con los países árabes de la zona. ¿Cómo ha afectado esto a las decisiones de Israel? ¿Te refieres, perdón, otra vez? ¿Cómo ha afectado el hecho de que durante la guerra de Irak, Estados Unidos y Gran Bretaña hayan establecido una serie de relaciones con los distintos estados árabes? ¿Cómo ha afectado esto a Israel? Pues yo creo que la guerra de Irak, que es una guerra sumamente difícil, como estamos viendo, y aquí aprovecho esta ocasión para enviar nuestros más sentidos pésames a las familias de los 7 españoles que han caído en la defensa de la democracia en Irak, y nos unimos al dolor de ellos, porque nosotros en Israel sabemos bien lo que es el dolor de cada una de las familias y lo que es perder a alguien, a un ser tan querido, ya sea una madre, un padre o un hijo. Y de ahí de que yo diría de que la guerra de Irak, que es una guerra dolorosa, a final de cuentas va a ser algo sumamente positivo para la región, que va a traer estabilidad, porque además sacó de la faz de la tierra a uno de los regímenes más sangrientos y corruptos que hemos conocido. En cuanto a las alianzas, pues yo digo, es cierto que los Estados Unidos e Inglaterra pues están allá dirigiendo esas, pero hay otros países como España, como Italia, como Polonia, que también los están ayudando, y son esos países a los cuales nosotros agradecemos en realidad los esfuerzos que están haciendo por traer una mejor vida a Irak, a los iraquíes y a la democracia en general. No solo los peregrinos, sino también los turistas y los arqueólogos acuden a Tierra Santa, bien guiados por la historia, por los innumerables yacimientos arqueológicos. Sin embargo, muchos de ellos pueden sentirse preocupados por los atentados irreversibles que sufre Israel. ¿Cómo ha afectado estos factores al turismo? Mucho, mucho. Efectivamente es una de las áreas que más ha sido afectada. Miren ustedes, en el año 2000, el año santo, que marcaba 2000 años del nacimiento de Jesús, cuando llegó el Papa en visita oficial a Israel, recibimos por primera vez la suma de 3 millones de turistas. Claro, para España no es nada, 3 millones, ustedes lo reciben en un día, pero para nosotros allá en Israel era algo de una gran importancia. Hasta septiembre del año 2000, que en aquel momento comienzan la intifada, y nos encontramos con una situación realmente que lleva a
una crisis muy seria en el área del turismo. Y como ustedes saben bien también en España, el turismo es una área económica de suma importancia, porque no son solo los hoteles, todo lo que hay alrededor del turismo. En ese sentido nos vimos afectados, no solo nosotros, Jordania, que tiene también lugares muy interesantes de turismo, Egipto y los propios palestinos, que muchos de ellos trabajaban en la industria turística de Israel y hoy en día pues no tienen prácticamente lo que hacer en ese sentido. Siguiendo con este tema, desde que nació el Estado de Israel, ustedes han pasado por varias guerras con sus países vecinos. En los últimos 3 años, la segunda intifada ha provocado centenares de muertos y heridos. Pasar por Jerusalén, ciudad de paso para muchos peregrinos, supone ver a muchos soldados armados. ¿Cómo influyen los visitantes este clima de violencia? Pues la verdad es que cuando uno llega a Israel, una de las primeras cosas que se sorprende es ver de que relativamente puede hacer todo, la vida es normal, jugamos al fútbol, menos bien que en España, pero el baloncesto y hay conciertos y la vida continúa, porque la vida es más fuerte que todo y lamentablemente nos hemos acostumbrado con este nivel de violencia que ha sido impuesto sobre nosotros. Pero efectivamente yo creo que aparte de los peregrinos que van motivados por una profunda convicción religiosa y para ellos la Tierra Santa es algo a que no están dispuestos a dejar fácilmente, el gran número de turistas pues en realidad no va porque lo ve como una zona conflictiva. De ahí de que, una vez más, la necesidad nuestra y de los palestinos de sentarnos a una mesa, de parar con la violencia, parar con el terror, para retornar nuevamente a las olas de turistas y de peregrinos que todos esperamos. Hablamos ahora de cultura, don Víctor, porque aunque Israel no tiene constitución, su política está basada en la ley mosaica, que es una interpretación del Torá. ¿Hasta qué punto Israel es un Estado laico? Bueno, Israel es una mezcla muy extraña. Todo lo que tiene que ver con Israel por lo general es complejo y muy difícil de explicar, pero es cierto de que hay una influencia religiosa judía bastante notable en nuestra vida. Por ejemplo, el viernes cuando entra nuestro Shabbat en la tarde hasta el sábado en la noche se para, por ejemplo, el transporte público y en muchos lugares se cierran hasta que termine ese Shabbat, ese sabático. De ahí de que definitivamente uno aprecia y se ve la influencia de la vida religiosa sobre la vida cotidiana. Al mismo tiempo, Israel es un país laico porque Tel Aviv, por ejemplo, a diferencia de Jerusalén, es una ciudad prácticamente como Madrid, que vive 24 horas por día y siempre me pregunto cuándo duerme la gente. Allá y aquí, en la misma forma. De ahí de que es una combinación de un Estado laico por una parte, con ciertos aspectos religiosos que han sido impuestos por ciertos partidos religiosos para mantener un poco también, yo diría, somos el único Estado judío del mundo y pues debemos ser un poco diferentes y la Biblia es nuestra Biblia, también la del mundo entero, pero hay ciertas manifestaciones que, como el sábado por ejemplo, que debemos mantenerlas para hacerlo un poco diferente. La difícil convivencia entre israelíes y palestinos es uno de los focos de atención de la política e información mundial. Hoy en Siglo Futuro hemos tratado de acercarnos a un problema de permanente actualidad desde la óptica del embajador de Israel. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias. Y realmente como último mensaje yo quisiera dejarles el hecho de que no hay más pueblo y país que desee la paz que nosotros. Gracias. El pequeño territorio de Israel es cuna de civilizaciones y también de religiones milenarias, donde la paz aún es una opción posible. A todos ustedes les esperamos la semana que viene aquí, en Siglo Futuro.